tal? Muy buenos días. Gracias por atender este seminario en línea acerca de las novedades que CamWorks tiene para nosotros como usuarios en nuestra nueva versión 2016. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones encargado del área de manufactura en su compañía Diseño y Manufactura Digital, quien es el líder en distribución y satisfacción del cliente en México y América Latina del portafolio de soluciones de SolidWorks, CamWorks y LogoPress, que son las aplicaciones que corresponden al área de manufactura en la compañía, y específicamente CamWorks, que es acerca de lo que hoy estaremos hablando en el trayecto de esta transmisión de alrededor de 30-40 minutos. Nuevamente, gracias por su participación y vamos a dar inicio si estamos listos. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría conocer o dejar en claro cómo es que vamos a estar generando esta transmisión. Para favorecer la transmisión, todos los asistentes van a estar silenciados, es decir, sus micrófonos no serán escuchados para precisamente favorecer la transmisión de estos datos. Sin embargo, si tenemos dudas o algún comentario, adelante, con toda confianza, lo pueden hacer en el panel o en la sección de chat, y al final estos comentarios o dudas serán resueltas en el espacio que abriremos para preguntas y respuestas. Dando inicio en esta parte, el objetivo de este seminario es precisamente mostrar a todos ustedes cuáles son las ventajas y cuáles son las nuevas herramientas que CamWorks ha incorporado en esta nueva versión 2016. Uno de los puntos principales es, como ya sabemos, CamWorks tiene más de 18 años trabajando con SolidWorks, y es precisamente el objetivo en que las herramientas y el modo en que como nosotros programamos sea mucho más eficiente y sea mucho más efectivo para que nuestra labor pues nos tenga o nos dé mayores beneficios en nuestro negocio. Al ser un partner de SolidWorks, o ser el primer Gold Partner de SolidWorks, obedece mucho a la ideología o bien al cómo es que SolidWorks desarrolla e integra sus soluciones. Así que como cada año SolidWorks lanza una nueva versión, inmediatamente, semanas después, al ser el Gold Partner número 1 de SolidWorks, CamWorks lanza su nueva versión. Esto es precisamente gracias a que cada año tenemos un mayor release o una nueva versión, y a lo largo del año CamWorks también está lanzando alrededor de 3 service packs con los cuales se integran nuevas mejoras, errores de algunos problemas o errores o solución de algunos bugs que podamos tener. Y es precisamente esta serie de mejoras que provienen de la voz de ustedes, de los usuarios, que nos transmiten esa información, ya que ustedes son los usuarios más fuertes, son quienes conocen y dominan la aplicación, y nosotros transmitimos sus ideas de mejoras o soluciones de problemas o soluciones o alternativas de programación directamente con Geometric para que sean integradas en las nuevas versiones. Brevemente, esta es la agenda que estaremos llevando, o los puntos que tocaremos a lo largo del seminario. Básicamente comenzaremos conociendo cuáles son las mejoras en la interfaz de usuario que obedecen también a las mejoras o bien cómo ha mejorado la interfaz de usuario o cómo cambió esta interfaz de usuario en SolidWorks para esta versión, así como la definición de rasgos. Cómo es que ahora podemos definir rasgos de una manera mucho más interactiva, con mayor potencia, erradicando la generación de croquis, planos, etc. Todo eso que nos quita tiempo, y herramientas para el maquinado multieje. Cómo podemos mejorar ese proceso que en ocasiones pudiera ser tedioso o nos llevara a desarrollar ciertas técnicas que nos quitan tiempo, y al final eso repercute de manera negativa en nuestro negocio. Así como herramientas de productividad que se integran en esta nueva versión para que nuestra programación, modificación y actualización de archivos sea mucho más rápida. Las herramientas que vamos a ver son las más representativas, las más importantes. Sin embargo, con cada versión y en los lanzamientos intermedios de cada Service Pack hay más mejoras, y es por eso que nosotros hacemos este tipo de seminario para transmitirlas a ustedes como usuarios. Después de ver o tocar estos puntos, haremos algunos anuncios especiales que tenemos preparados para ustedes respecto a nuestras soluciones, y finalmente abriremos el espacio para preguntas y respuestas, que los cuales pueden depositar en la parte del chat,
y daremos espacio o daremos inicio a esta sección. Ahora bien, comenzando con la parte de la interfaz de usuario. Como bien sabemos, la interfaz de usuario en SolidWorks cambió radicalmente este año, lo cual nos ayuda pues a tener mejor visión de los iconos, etc. Sin embargo, también Canvas ha obedecido o ha seguido esta tendencia de mejorar su interfaz y ahora ha adicionado un nuevo árbol de herramientas. En lugar de tener 3 pestañas en el Property Manager o el administrador de propiedades, que sería el árbol de rasgos y el árbol de operaciones, ahora tenemos un árbol de herramientas que nos va a permitir administrar, editar o seleccionar herramientas para designarlas en alguna operación en específico. El método en cómo nosotros visualizamos las herramientas y sus sujeciones también ha sido mejorado precisamente para que el usuario o ustedes como usuarios no inviertan tanto tiempo, o sea mucho más interactivo y más fácil la selección de nuevas herramientas de la base de datos o el reemplazo de las mismas, así como la optimización de las pestañas de propiedades para que la adición de nuevas operaciones a rasgos que ya tenemos definidos o nuevos rasgos sea mucho más fácil e intuitivo. Y la nueva versión también nos ayuda a conocer o verificar el sombreado o con un nuevo sombreado mejorado para la edición o la definición de los rasgos a mecanizar. Así que voy a pasar a nuestra interfaz. Como podemos ver, tengo la interfaz de usuario de SolidWorks 2016. Sin embargo, ahora en la pestaña de propiedades tengo el árbol de rasgos, que como bien sabemos almacena todos los rasgos, zonas o geometrías a mecanizar. El árbol de operaciones, que a su vez almacena las operaciones como barrenado, taladrado, etcétera, que yo aplique en un rasgo. Y tenemos una tercera pestaña que es las más importantes en esta versión. Esta tercera pestaña me permite visualizar toda la lista de herramientas que yo tengo montada en la torreta o en las torretas que yo he designado para mi operación. De tal manera que yo puedo dar un clic sobre alguna de ellas y dinámicamente, que esta es otra de las mejoras, puedo visualizar y rotar la geometría para corroborar las dimensiones o las especificaciones del herramental que estoy seleccionando. Si alguna de estas herramientas, doy clic derecho con el botón de mi mouse sobre ella, puedo editar la definición de la herramienta, es decir, cambiar sus propiedades como avances, velocidades, sujeción y definición, etc. Asimismo, puedo indicar que se añada una nueva herramienta, reemplazarla o, en este caso, por ejemplo, una herramienta de 12 milímetros, le puedo indicar que se aplique en una operación de 2 ejes y medio, como sería un fresado o un desbaste regular, para procesar algún taladrado, para alguna operación de fresado en 3 ejes, trabajo en superficies o una operación de fresado multiaxial. Básicamente, esta pestaña me permite visualizar cuáles de mis herramientas son las que hemos estado utilizando. Como podrán notar, en color magenta tengo las herramientas que están libres o que no he estado utilizando, y en color negro tengo las herramientas que están presentes en mi programación. Esto me va a ayudar a optimizar el herramientado de mi máquina, precisamente para actualizar cuántas herramientas tengo montadas en los magazines de mis equipos y así reducir el tiempo de setup, o bien optimizar esas posiciones con herramientas que tal vez sí ocupe en la producción del modelo. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, una herramienta para aplicarla en algún rasgo, simplemente doy clic derecho, indico en qué tipo de operación se va a aplicar, en este caso un contorneo, y aquí viene otra de las mejoras de la interfaz. Desde aquí yo le puedo indicar para qué tipo de operación o qué tipo de operación voy a generar con esta herramienta. Va a ser un desbaste, un fresado de contorno, un planeado o un careado. Y ahora en esta nueva versión tengo la sección de rasgos mucho mayor definida o con una mayor libertad para seleccionar qué rasgos voy a generar. Anteriormente sí tenía 40 rasgos entre cajas, barrenos, rebajes, etc. Y esta operación podía aplicar para todos ellos. Esos rasgos se enlistaban en este pequeño recuadro, lo cual nos dificultaba el seleccionar de manera apropiada el rasgo a mecanizar. Ahora simplemente con la nueva versión 2016 puedo dar un clic aquí en el selector de rasgos y aparecerán de manera dinámica todos los planos o setups de trabajo, así como sus operaciones o rasgos respectivos para que el usuario los pueda seleccionar de una manera mucho más amigable y mucho más gráfica. Simplemente activo la casilla del rasgo al cual voy a aplicar esta operación de contorneado con la herramienta que yo seleccioné de mi árbol de herramientas. Inclusive puedo crear nuevos planos de trabajo o crear nuevos rasgos si es que no lo he definido
aún, acepto y se agrega el rasgo o bien me indica que esta operación se aplicará a esta geometría. Inclusive podemos previsualizar o automáticamente me muestra un previo de la operación o la trayectoria que se va a generar con esta herramienta. Al momento de aceptar, aparecen las operaciones o aparecen todas las opciones que nosotros ya conocemos en nuestra interfaz final. Volviendo a la parte de la presentación, la definición de rasgos es uno de los temas que más les importa a ustedes como usuarios, ya que la definición de los rasgos es donde más nos lleva tiempo y donde muchas veces batallamos para definir un pocket, algún rebaje o para generar el mecanizado de alguna geometría de algún contorno que queremos en particular. Sin embargo, Canvas ahora ha hecho grandes esfuerzos y grandes mejoras en los métodos de selección y definición de rasgos para mecanizado. Principalmente ahora tenemos nombres de estrategias mejor definidos, es decir, lo que vemos, los nombres de las estrategias que visualizamos, nos dan mayor información de qué es lo que va a ser la operación, así como tener la opción de generar automáticamente las operaciones al definir un rasgo, es decir, con eso reducimos un paso adicional en la programación típica que manejaríamos en versiones anteriores. Adicional a esto, ahora podemos previsualizar el resultado de las trayectorias o bien los ajustes en las trayectorias de mis operaciones sin la necesidad de colapsar toda mi ventana de operaciones utilizando la tecla F5, así como una mejora en la selección de qué tipo de operaciones voy a aplicar y la selección de contornos inteligentes. Un punto importante es que ahora, como vemos en la imagen que muestro en la presentación, es que ya no requiero generar croquis para seleccionar o mecanizar contornos o geometrías irregulares o no planas o no paralelas o perpendiculares a la dirección de mecanizado que yo he indicado. Esto también me ayuda para ahorrar tiempo, reducir la información adicional que estoy cargando en mi modelo. Y un punto importante es que tenemos nuevas opciones u opciones avanzadas para el tratamiento de barreras, que veremos a continuación, y una nueva condición final que obedece mucho a las condiciones finales que tenemos dentro de SolidWorks. Por ejemplo, para una extrusión tenemos plano medio, dos direcciones. Precisamente, también ahora Canvas está adoptando este tipo de condiciones finales para que la labor de programación sea mucho más fácil y nuevamente erradicar el tiempo que invertimos en mecanizar o bien en programar este tipo de rasgos irregulares. Si me permiten, voy a regresar nuevamente a la interfaz. Y si yo quisiera mecanizar esta sección que estoy indicando por acá, tendría de manera convencional o con versiones anteriores que crear un plano de trabajo o bien crear un plano proyectado y posteriormente con la herramienta de croquisado convertir las entidades para que copie este contorno. Con esta nueva versión se ha acabado esto, ya que al momento de que yo defino un rasgo 2 ejes y medio, en este caso lo voy a tratar como un pocket o como una cajera, tengo los filtros de selección, el cual voy a utilizar en este caso como cadena abierta, pero ahora Canvas me permite no únicamente seleccionar las aristas o las caras o los fondos planos a maquinar, sino que puedo seleccionar directamente las caras o bien las paredes que estaría mecanizando con esta operación o con este rasgo que constituyen esta geometría mecanizada. Eso evita que nosotros tengamos que crear, como sería en este caso, un plano de SolidWorks, posteriormente crear un croquis y convertir las entidades. Dentro del grupo de entidades seleccionadas que tenemos en las propiedades de mi operación o de mi rasgo, tengo el listado de todas las caras que he seleccionado y en la parte inferior me indica cuántos contornos son válidos o cuántos contornos me sirven o son aplicables para utilizarse en este rasgo. De esta manera, Canvas me asesora para mejorar mi programación en el caso de que tenga contornos disjuntos, asegurarme de que lo que he seleccionado es suficiente o bien tal vez perdí o me falta seleccionar alguna geometría adicional para generar un contorno cerrado en el caso de un pocket. La parte de condición final, como vemos o como bien sabemos, me permite manipular la estrategia que voy a aplicar. Ahora tenemos nuevas estrategias ya predefinidas. Recordemos que esto es una bondad de Canvas, que yo puedo predefinir o yo puedo personalizar las estrategias de default para mis rasgos, en el cual pues ahora tengo un mayor definición, mayor sentido de qué es lo que va a ser la operación. Tengo por ejemplo la estrategia de desbaste,
desbaste en modo maquinado de restos, es decir, puedo utilizar una herramienta bastante gruesa para posteriormente automáticamente hacer un maquinado de restos con una herramienta más fina y hacer un acabado, o bien utilizar lo mismo, el mismo concepto con herramientas como volumen. En este caso voy a utilizar un desbaste y acabado tradicional. Recordemos que esta versión, o desde la versión pasada, tenemos este visualizador de la herramienta que va a tomar de la base de datos, y como podemos ver en pantalla, yo puedo dar una profundidad hacia arriba o bien invertirla en sentido. En este caso, si quisiera mecanizar hasta el tocho, únicamente puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso nos limitaba, ya que tendría que generar un plano en la parte superior para asegurar que pase por toda la geometría. Ahora, con la nueva versión 2016 tenemos la opción habilitada de condición final o dirección 2. Simplemente expando y puedo manipular también la profundidad del rasgo en una dirección distinta o una dirección opuesta. En este caso voy a aplicar también el tocho, y de esta manera estoy generando un volumen totalmente o bien que cubre en total la geometría que yo deseo mecanizar. Con esto reducimos el tiempo y el tener que agregar operaciones o bien herramientas adicionales como croquis y plano y tanto de ambos. Se dan cuenta, una vez que yo generé este rasgo, automáticamente, como bien sabemos, toma una coloración magenta, ya que no hemos generado su plan de operaciones. Es decir, manualmente yo tendría que dar clic derecho, indicar que genere las operaciones, y en automático generaría el desbaste y el fresado de contorno para esta geometría. Bien, una de las nuevas ventajas o de las nuevas herramientas que nosotros tenemos disponibles en CamWorks 2016 es, desde mis opciones de CamWorks, en la pestaña de actualización tenemos un nuevo botón que me dice mostrar opciones para definir las operaciones tras la creación de un rasgo. Doy un clic para activarlo, voy a aceptar, y ahora cuando yo genere un nuevo rasgo, en este caso por ejemplo nuevamente un pocket, vean que fácilmente seleccionando las paredes o las caras de mi geometría voy definiendo el pocket o la caja que deseo mecanizar. Indico la condición final, nuevamente voy a utilizar ambas direcciones en la condición final hasta el tocho, y voy a utilizar en este caso solamente un desbaste. Una vez que yo acepto, se agrega el rasgo, como podemos ver en la parte inferior, pero CamWorks me permite o me pregunta, con esta opción activada de corroborar si yo deseo generar las operaciones tras la creación del rasgo, me permite generar el plan de operaciones de este rasgo, o bien definir de manera interactiva qué es lo que voy a aplicar. En este caso, si le digo generar plan de operaciones, se agrega el rasgo y en automático genera el desbaste o el acabado o las operaciones que yo haya seleccionado según la estrategia a mecanizar. De esta manera nos estamos ahorrando pasos adicionales que de manera tradicional nos quitarían tiempo, o bien básicamente tendríamos que estar haciendo constantemente. Volviendo a la parte de métodos de selección, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera maquinar esta sección a manera de rebaje, tendría que generar un croquis para indicarle que tome esta forma, ya que esta geometría es irregular. Tendría que generar un rasgo 2,5, indicar que va a hacer un rebaje y manualmente seleccionar de los croquis permitidos el croquis que haya diseñado o haya dibujado para contener esta geometría. Ahora voy a cambiar a la parte de cadena abierta, y la versión 2016 me permite seleccionar directamente las caras a maquinar gracias a estas uniones o bien a este reconocimiento automático de selecciones. En este caso, para maquinar esta sección únicamente selecciono las caras tanto planas como perpendiculares de la geometría que voy a mecanizar, para que de manera inteligente CamWorks detecte estas regiones y nuevamente de manera inteligente sepa la sección o bien en dónde es donde debe mecanizar, para evitar colisiones o enterrones que nos puedan dar algún problema. Paso a la condición final, voy a indicar que es hasta esta cara, y como bien sabemos, en este tipo de rasgos como lo son rebajes, puedo editar los contornos del rasgo, es decir, puedo indicar cuáles de estos segmentos son al aire.
Estos segmentos al aire básicamente representan una salida del diámetro de la herramienta para que pueda mecanizar, como en este caso, de manera adecuada y no dejar algún excedente o alguna rebaba adicional. Una nueva mejora para este punto es que en años anteriores o en versiones anteriores, si yo tenía que editar muchos de estos segmentos o un conjunto de estos, únicamente lo podía hacer uno a la vez, es decir, seleccionaba el primer segmento, que es el que tengo por acá, y le tendría que indicar que es al aire, ir con el segundo y hacer lo mismo. Ahora Camworks, de una manera inteligente, me permite generar selecciones por grupos mediante la tecla Control o la tecla Shift, como lo haríamos en cualquier navegador o como lo haríamos en alguna aplicación de Office. Selecciono el primer segmento, presiono Shift, selecciono el último segmento que deseo editar y automáticamente Camworks me muestra o bien activa todo este conjunto como lo vemos gráficamente aquí en la pantalla. Una vez que están seleccionados, voy a indicar que estos segmentos son al aire y finalmente selecciono el segmento adicional. Una vez que acepto estos segmentos al aire, una nueva mejora en la visualización de estos es esta línea punteada, de tal manera que la línea verde que podemos visualizar aquí, sólida, me va a indicar que ese contorno o en esa región hay una pared o hay un contacto de la herramienta con una pared, como lo vemos gráficamente, y eso ayuda a mecanizar de manera adecuada. Y estas líneas punteadas precisamente me van a indicar que en estas regiones la herramienta va a salir un poco más, precisamente para hacer una limpieza en estos contornos. Simplemente doy OK, vuelve a aparecer el recuadro de definición de operaciones y si por alguna razón únicamente quiero el desbaste o deseo cambiar la estrategia a aplicar, le puedo decir definir interactivamente e indicarle que quiero el desbaste, el trazado de contorno o alguna otra operación y listo. Si yo quiero previsualizar este toolpad en versiones anteriores, lo que tenía que generar o lo que tenía que hacer era dar un clic en el botón de previsualizar. Eso me mostraba previamente el desbaste o todo el toolpad gráficamente, pero colapsaba o bien contraía los parámetros de mi operación, lo cual era un poco tedioso porque si yo quería seguir modificando estas operaciones tenía que maximizar la ventana, volver a hacer alguna edición en los parámetros de la herramienta o de la trayectoria, volver a previsualizar y esto colapsaba. Con esta nueva versión esto se ha erradicado, ya que cuando yo hago alguna modificación o algún ajuste, en lugar de dar previsualizar para que esto se muestre o se actualice y se colapse en el cuadro de operaciones o de parámetros, puedo presionar la tecla F5 como si actualizáramos o refrescáramos algún explorador web y eso va a ajustar las trayectorias gráficamente, pero va a mantener abierta la pestaña o bien el recuadro de los parámetros de la operación. Para la parte de Pockets, esto es bastante interesante, ya que en este caso, si yo quisiera maquinar esta cara o esta caja, tendría que forzosamente crear un croquis, ya que la cara inferior está incompleta y este Pocket únicamente maquinaría la región azul que estoy mostrando en pantalla. Si yo tomara como referencia la parte superior, como tengo esta sección abierta, no sería posible tratarlo como Pocket. Las nuevas herramientas de selección, voy a crear un Pocket o una caja, me permiten que ahora en lugar de seleccionar caras o seleccionar aristas, puedo generar selecciones inteligentes. Voy a utilizar la herramienta de convertir o crear una cadena abierta y en versiones anteriores tendría que seleccionar arista por arista como lo estoy seleccionando, como lo estoy mostrando en pantalla, lo cual lleva tiempo y es complicado, ya que si hay una arista muy pequeña, nos costaría demasiado trabajo definir. Ahora se ha implementado un nuevo método de selección en el cual doy un clic en la primera arista, como lo estoy mostrando en pantalla, y ahora esta sería la arista final. Si dejo presionada la tecla Shift en mi teclado y doy un clic sobre la arista que estoy mostrando en pantalla, automáticamente Camworks va a buscar todos los segmentos que tengo en estos puntos. Es decir, si fuéramos o nos trazáramos como un camino, este sería el punto A, este sería el punto B, y Camworks buscaría todos los segmentos que estén entre el punto A y el punto B y automáticamente generaría una cadena, como lo vemos aquí en color magenta, para cerrar este contorno, tener un contorno cerrado y esto sea aplicable para un pocket.
En la parte de entidades seleccionadas, como podemos ver, tengo todas las aristas y tengo un link o un apartado llamado unión, el cual se genera entre estos gaps y estas geometrías abiertas. Con esto ya no tengo que generar molestos croquis y planos de trabajo o planos de referencia que me quitarían tiempo y agregarían información opaca a mi modelo tridimensional en el caso de que yo no pudiera editar dicho modelo. Nuevamente voy a pasar a este otro Pocket. Otra herramienta de selección que tenemos disponible en esta parte es qué pasa si quiero seleccionar todo el contorno que estamos viendo a continuación o en esta parte. Nuevamente voy a seleccionar el primer contorno, y si yo seleccionara Shift y esta arista, únicamente Canvas generaría o seleccionaría estas tres aristas o únicamente lo que hay entre la arista 1 y la arista 2. Como yo quiero seleccionar toda la geometría, voy a seleccionar la primera arista como ya lo había hecho, pero ahora en lugar de Shift y seleccionar la arista que estoy mostrando, voy a seleccionar la tecla Control, la cual va a buscar en automático todo el contorno en el cual se puede unir o se puede encadenar. Muy similar a la opción de seleccionar tangencia que tenemos disponible en SolidWorks. Mi único trabajo es agregar algún contorno restante, indicar la condición final que voy a utilizar para la operación, aceptar y generar el plan de operación. De esta manera nos reducimos el tiempo de trabajo, el agregar información adicional al modelo y sobre todo el perder o desperdiciar tiempo en algo que no nos incumbe como el generar geometrías de referencia, que es la propuesta de valor que hoy en día nos da Canvas o tenemos disponible en Canvas. Esto es de manera interactiva o de manera manual. ¿Qué pasa cuando tengo un reconocimiento automático? En este caso tengo una pieza con dos maquinados muy similares. Estos maquinados tienen una peculiaridad, por ejemplo, si aquí va algún inserto o algún dado en específico, estos barrenos me ayudan para desahogo. Típicamente haríamos primero los barrenos a manera de pilotaje y posteriormente maquinar esta cara que estoy mostrando a manera de un pocket rectangular. Cuando yo doy clic derecho y le pido que reconozca los rasgos de este plano, Canvas automáticamente va a detectar el grupo de barrenos. Sin embargo, para este rebaje, como podemos darnos cuenta, voy a ocultar el 28 de maquinado. Como nos podemos dar cuenta gráficamente, el rebaje adquiere la forma de la cara inferior, esta que estoy señalando en color azul. Eso provoca que en esta zona Canvas tenga que mover la herramienta en modo de un arco inverso para maquinar posteriormente esta sección. Eso puede generar que en esta parte yo tenga excedentes de material o rebabas. Lo conveniente sería que, como ya tengo estos desahogos, Canvas extienda o se pudiera extender esta geometría para generar un maquinado o un rectángulo. Bien, dentro de las opciones, como ven en la parte inferior, tengo un maquinado o un rasgo o geometrías muy similares, pero dentro de las opciones de Canvas, en la pestaña de rasgos fresa, en la versión 2016 tenemos dos nuevas herramientas: simplificar rasgos y reconocer rasgos según profundidad. La simplificación de rasgos me ayudará a que Canvas, en lugar de detectar el rebaje o el maquinado de estos pockets, considerando estos arcos que estoy mostrando en pantalla, que estoy señalando, genere un contorno virtual que simplifique la unión entre estos, detectando que aquí no hay un material o que no hay un riesgo de colisión, y esto se ha maquinado de una manera mucho más versátil. Como nos damos cuenta, tanto esta caja como esta caja tienen la misma profundidad. La opción de tratar rasgos según profundidad me ayuda a que en múltiples pasos o en múltiples cajas a diversas profundidades, estas sean tomadas por igual en un solo rasgo, reduciendo el número de rasgos programables o maquinables que yo tengo en mi árbol de operaciones y en mi árbol de rasgos. Con estas opciones activadas, simplemente doy clic derecho, voy a reconocer estos rasgos y se darán cuenta que en automático detectó el grupo de 4 barrenos de piloto, como vemos acá. Pero ahora estos rebajes, como observamos, voy a generar plan de operaciones. Estos rebajes únicamente van a afectar o van a trabajar en esta sección. Ya no va a generar este arco inverso ni este arco inverso, simplemente vas a simplificar la geometría para que sea mejor maquinable
y al ser de la misma profundidad van a ser considerados dentro de un mismo trazo. Volviendo un poco a la presentación, uno de los puntos que nos falta visualizar son las opciones avanzadas para barrenos. Y esta es una gran mejora que va a ayudar a nuestros clientes o a nuestros usuarios que se dedican para la parte de toolmaking, sobre todo para la parte de diseño de moldes, ya que en esta nueva versión tenemos mejores herramientas para el tratamiento de barrenos. La principal es que dentro de las operaciones de barrenado, en la parte de centrador, que es donde le indicamos si va a ser por un picoteo o si va a ser un golpe directo o una profundización directa, ahora Canvas me permite indicar un tiempo de pausa, es decir, esto generará que el postprocesador cree un código G04 y el tiempo que yo indique aquí, por ejemplo, 4 segundos. Esto nos ayuda precisamente a que ya no tenga que hacer la edición manual del código y esto pueda repercutir o pueda poner en riesgo la programación. Para activar esta opción, pónganse en contacto con nosotros para ayudarles a ajustar los procesadores de sus máquinas y tengan disponible esta herramienta. La herramienta principal para este año es una nueva estrategia de barrenado llamado gun drilling o barrenado con refrigeración. Como bien sabemos, tenemos barrenado profundo, alta velocidad, high speed pecking o pecking variable, pero ahora la última opción que tenemos es el gun drilling o el barreno con refrigeración. Esto me permite indicar las pausas entre cada picoteo, la velocidad que voy a tener al momento de entrar, cuánto es lo que yo ya previamente he vaciado o he maquinado con una broca más pequeña y de cuánto van a ser los incrementos o los picoteos que estará generando la broca cañón. Esto precisamente nos ayuda a trabajar con barrenos largos y a que la programación sea mucho más interactiva. Recordemos que en versiones anteriores esta opción o esta operación no era soportada o no era posible crearla. Sin embargo, ahora ya podemos trabajar con este tipo de operaciones, caso específico de brocas cañón, para nuestros clientes de troqueles o los usuarios que diseñan y maquinan componentes para troqueles o moldes. Nuevamente, si requieren aplicar esta operación, pónganse en contacto con nosotros para realizar los ajustes a sus postprocesadores de manera correspondiente. Antes de continuar, les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario, en la parte de chat las pueden depositar para posteriormente, más adelante en la sección de preguntas y respuestas, contestarlas de manera puntual. Ahora, ¿qué sucede con nuestros usuarios o con ustedes usuarios que trabajan en múltiples ejes? Tenemos tres herramientas, dos principales que nos van a ayudar a que la programación multiaxial sea mucho más rápida. La primera y más importante es que ya podemos utilizar croquis 3D para definir barrenos en múltiples aplicaciones, como lo vemos en pantalla. Y adicional a eso, si tenemos por ejemplo equipos como alguna Mazak Variaxis en donde yo puedo inclinar el eje B de mi máquina, puedo generar una inclinación incremental para que el maquinado o la herramienta se vaya inclinando para tener mayor área de acción o de ataque. Bien, voy a regresar un poco a la parte de la interfaz de SolidWorks y de CamWorks. Y en el caso de la inclinación variable, como vemos aquí, tengo una pieza que lleva un proceso de fresado y torneado, la cual tiene un ángulo de salida y en ocasiones pues lo que requerimos es inclinar un poco la herramienta, o nos gustaría inclinar la herramienta para maquinar esas zonas difíciles como colas de Milano, etc. Ahora desde la edición de mi operación, en este caso el desbaste interno de esta geometría, en la pestaña de herramienta en el submenú de barra de mandrinado o herramienta de maquinado, tengo esta opción llamada ángulo incremental del eje B. Aquí es donde yo le voy a indicar en cada pasada o tras cada pasada cuánto va a inclinar o cuánto va a rotar la herramienta para tener mayor área de acción. En el caso de colas de Milano, esto nos va a ayudar precisamente para ya no tener que fabricar esas herramientas que son difíciles de manipular, que son costosas y que son difíciles de setear. Simplemente indico el ángulo que deseo inclinar entre cada pasada y observen el previo de la herramienta. Esto generará, voy a poner una inclinación menor, esto generará que en cada pasada o tras cada pasada la herramienta
por ejemplo, estoy indicando 10 grados, tras cada pasada la herramienta va a ir inclinándose 10 grados de manera incremental, lo cual me ayuda a tener mayor área de acción en mi programación. Presiono F5 para actualizar la ruta sin que se cierre o sin que se colapse los parámetros de la operación. Y si vemos de manera muy rápida en la simulación, podremos observar cómo el inserto comienza a rotarse, comienza a inclinarse de manera incremental esos 10 grados, lo cual nos ayuda a tener mayor área de ataque de nuestros componentes. Para todos aquellos clientes que manejan múltiples barrenos en piezas complejas como la que vemos, les será muy familiar un árbol de operaciones como el que te estoy mostrando en la parte izquierda. Tengo múltiples barrenos, alrededor de 30 barrenos, y para cada uno de esos barrenos, como tiene una posición distinta, tengo un plano de trabajo para cada uno de ellos, es decir, tengo 30 planos de trabajo, que eso a su vez se transforma en 30 planos de trabajo en mi árbol de operaciones y 30 operaciones de centrado o de center drill, 30 operaciones de broca o de barrenado y 30 de cada una de las operaciones que yo aplique. Esto es difícil de manipular, ven que es un árbol bastante extenso, tengo que vincular, tengo que combinar, tengo que hacer muchas cosas. Sin embargo, la propuesta de valor para esta nueva versión, voy a activar una nueva configuración, es utilizar un rasgo multisuperficie o un rasgo de maquinado de 5 ejes que ya soporta este tipo de operaciones. Simplemente genero un rasgo multisuperficie en modo todo mostrado y voy a utilizar una estrategia de maquinado en 5 ejes. Vean que la nueva ventana de generar operaciones me ayuda precisamente a que una vez que yo he insertado esa operación, ese rasgo automáticamente se inserte su operación. Si edito este fresado multiaxial o esta herramienta de maquinado multieje, verán que tengo todas las opciones que habitualmente manejamos para estas operaciones y en especial la sección de patrón, en la cual yo le puedo decir si es un maquinado slice, si va a ser entre curvas, etc. Pero la nueva versión en la parte superior me permite indicar si esto va a ser utilizado para una herramienta de taladrado. Tengo dos modos, líneas y profundidad, es decir, el modo líneas seguirá o se basará en la longitud del trayecto de la línea que yo tenga en un croquis 3D para generar el maquinado, o bien líneas y profundidad me ayudará para que a partir de esa línea yo indique una profundidad adicional. Simplemente doy un clic aquí en el botón llamado líneas y aparecerán todos los croquis, o bien en este caso los croquis 3D con los centros de los barrenos que previamente yo ya había preparado. Simplemente selecciono para cuál voy a aplicarlo. En este caso tengo un croquis 3D llamado drill, el cual tiene para cada barreno una línea recta concéntrica al eje del barreno. Acepto, voy a indicar una entrada porque su retracción va a ser a partir de una esfera en un punto particular para tener una retracción segura, sin riesgo de colisión. Simplemente modifico el centro de esa esfera, presiono F5 para actualizar y como podremos darnos cuenta, en una sola operación tengo todo el grupo de barrenos como lo podemos visualizar en pantalla. Esto precisamente me va a ayudar a ya no tener tantos planos y que la modificación o actualización de mis rasgos sea mucho más rápido. Recuerden que para Canvas y para cualquier software es más rápido actualizar un solo rasgo a tener que actualizar 30 o 40 rasgos de diversos tipos, lo cual puede llevar o pues puede tomar bastante de nuestro tiempo. Recuerden, si tenemos alguna pregunta en el apartado de chat nos las pueden hacer llegar. Bien, continuando con la presentación, tenemos herramientas de productividad de nuestra nueva versión que nos van a ayudar a que la programación, edición y actualización de nuestros archivos sea mucho más fácil, principalmente porque ahora yo ya puedo definir las herramientas o los rasgos de fault que yo quiero para mis operaciones, así como también definir o tengo nuevas herramientas para definir el cero pieza o el setup de mi componente, lo cual en ocasiones era un poquito engorroso, un poquito difícil, así como una mejora en la visualización y la posibilidad de copiar y eliminar estrategias de fault
de la base de datos o de la TecDB de una manera rápida, y una herramienta que nos va a ayudar bastante cuando tengamos que hacer alguna modificación en el modelo y alguna reconstrucción es la reconstrucción ligera, que veremos a continuación, y mejoras en la selección de las herramientas. Bien, como podemos ver, yo en esta pieza tengo un stock de maquinado, el cual voy a mostrar sombreado, el cual tiene 300 milésimas de pulgada hacia la parte superior. Esta nueva versión me permite que dentro de la definición de mi máquina, en el apartado de torreta, yo le indique, o bien como viene desde versiones anteriores, que la prioridad es la torreta, es decir, cuando genere las operaciones o cuando genere los rasgos de sus operaciones, primero va a buscar las herramientas, o de las herramientas que tengo en mi torreta, cuál se puede aplicar, y si hay alguna que no tengo, vaya a jalarla de la base de datos. La nueva versión me permite utilizar este comando llamado utilizar o usar herramientas de torreta únicamente. De esta manera me aseguro que todas las herramientas que utilicen la programación o en el reconocimiento automático de mis rasgos sea únicamente de la torreta de herramientas que yo tengo activa actualmente. Ya no irá a la base de datos, simplemente va a utilizar lo que yo tengo aquí definido previamente. Una vez que tengo esto, voy a aceptar, voy a generar la extracción de los rasgos mecanizables para que en automático detecte toda esta información, y vamos a observar lo siguiente. Automáticamente me está colocando ciertas estrategias que yo no tenía pensadas, por ejemplo, desbaste, maquinado de restos y acabado. Una nueva herramienta que tenemos dentro de la pestaña de CAMWORKS 2016 es las estrategias predeterminadas de rasgos. Doy un clic y van a aparecer todas las estrategias o todos los rasgos aplicables en CAMWORKS, o bien los que detecta de manera automática. Para cada una de estas, entre paréntesis, me mostrará cuántas de estas operaciones o cuántos de estos rasgos ya tengo en mi geometría. Esto me ayuda a que yo, por ejemplo, para este rebaje irregular o rectangular, active esa casilla del lado izquierdo para señalar que voy a modificar las operaciones de FAUL, es decir, en lugar, o estoy reemplazando las operaciones para los rasgos, la estrategia para estos 4 rebajes. De esta manera muy interactiva yo puedo ir cambiando el grupo de estrategias que voy a utilizar, lo cual me ayuda precisamente a que observen del lado izquierdo, tengo ciertas operaciones o ciertas estrategias, yo ya las he modificado desde mi ventana de estrategias predeterminadas, y al momento de aplicar, automáticamente genero un cambio en la geometría. Mi único trabajo es generar el plan de operaciones y finalmente generar la trayectoria de mis herramientas. Recuerden que desde la base de datos ahora también ya podemos almacenar o eliminar las operaciones. Y finalmente, si yo por ejemplo regresara a mi modelo tridimensional y editara algún croquis para corroborar alguna medida o alguna referencia, CAMWORKS al momento de que yo regreso me pediría una reconstrucción. Anteriormente, al dar clic derecho sobre el gestor NC en el árbol de rasgos, únicamente tenía el botón de reconstruir, el cual volvía a reconstruir todas las operaciones. En este caso y en esta nueva versión tenemos la gran versatilidad de que si la edición o el cambio que yo generé en el mecanizado no genera el cambio que yo generé en mi modelo 3D no genera algún cambio, no afecta a la programación, puedo utilizar el botón de reconstrucción ligera, con lo cual CAMWORKS ya no va a actualizar o no se va a empeñar en actualizar todos los rasgos, únicamente aquellos que hayan sido afectados. Esto va a reducir el tiempo de programación, el tiempo de reconstrucción, y cuando venga un cambio de ingeniería esto va a ser adaptado de una manera mucho más fácil y mucho más simple. Bien, cerrando con esta parte de las nuevas mejoras o de las novedades de esta nueva versión, tenemos anuncios especiales o ciertos anuncios que queremos compartir con ustedes. El primero y más importante es que ahora tenemos un rebranding de nuestra aplicación CAMWORKS Nesting. Ahora, en lugar de ser CAMWORKS Nesting, es llamada NestingWorks. Recuerden que NestingWorks nos ayuda para la manipulación o bien para el nesteo o anidado de componentes de chapa metálica en múltiples calibres, múltiples espesores y múltiples
hojas de trabajo, de tal manera que si yo tengo, por ejemplo, 100 brackets que quiero acomodar en una hoja de 8x3, Nesting Works me va a ayudar a optimizar la mayor cantidad de material, indicando la separación entre piezas, la separación entre hojas, manipulando múltiples espesores y a su vez, si tenemos un ensamble en automático, digamos, haría el planchado de este ensamble y el acomodo de acuerdo a calibres. Un punto más importante que está muy próximo a ser anunciado, a estar disponible para ustedes como usuarios, es que así como SolidWorks MVD me ayuda a transmitir mis ideas mediante el PMI de manera tridimensional en mi modelo, ahora CAMWorks también tiene el maquinado basado en estas operaciones o en estas etiquetas. Como podemos observar, yo tengo una tolerancia, por ejemplo, pasó de 10 milésimas ahora a 1 milésima, y esto va a generar que, como requiere una tolerancia más cerrada para el maquinado de estos barrenos, al momento de regresar a CAMWorks, detecta el cambio en esta tolerancia en la anotación de mi modelo tridimensional y va a hacer el ajuste tanto en las trayectorias como en el tipo de operación. Como ahora tengo una tolerancia más cerrada, en automático va a poner la broca de centros, la broca, una operación de boring y posteriormente una rima para obtener esa tolerancia tan cerrada que tenemos acá. En el caso, por ejemplo, de pockets o de cajas, como podemos observar, tengo tolerancias bilaterales, las cuales al momento de yo programar puedo utilizar la nueva opción que estará disponible muy próximamente de maquinado basado en tolerancias o tolerance-based machining, que de manera automática va a reconocer esas anotaciones de tolerancia, tanto de dimensión y tolerancia, con las cuales en automático pondrá las estrategias que requiere. Esto generará que las operaciones de desbaste y de contorneo se ajusten a esa anotación, de tal manera que si el día de mañana tenemos una tolerancia mucho más cerrada o una tolerancia mucho más holgada, automáticamente va a ajustar el aloguas o el sobreespesor para los frisados de contorno, o va a actualizar el tipo de operación que deberá aplicar el CAMWorks para cumplir con esta anotación o con esta tolerancia. Como comentaba anteriormente, muy próximamente esta herramienta estará disponible para ustedes como usuarios, así como se observan en pantalla. También habrá una actualización de los iconos para estar acorde con la actualización en colores y sistemas de SolidWorks. Finalmente, para el maquinado 3D también aplica el maquinado basado en tolerancias, ya que por ejemplo tengo hasta 3 tipos de acabado superficial que deseo en esas 3 superficies de color que veíamos anteriormente. El maquinado basado en tolerancia lo que va a hacer es ajustar el step over para cada una de esas zonas con la finalidad de cumplir o de asegurarnos de tener la rugosidad o el acabado que estamos buscando. Por ejemplo, del lado derecho tengo una acabado, una rugosidad bastante abierta o bastante holgada. Del lado izquierdo tengo un paso mucho más cerrado, ya que el acabado que me está indicando la anotación tridimensional o el PMI de mi modelo ajusta precisamente el step over o las pasadas para cumplir con estas órdenes. Gracias nuevamente y que tengan un excelente día.